te lo perdiste. Son las 8:22, vamos a hablar de rehabilitación física. Nos acompañan en cabina nuestros amigos de Fisio 360. Saludamos con muchísimo gusto a la doctora Perla Díaz. Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Perla, buenos días. doctora, ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, te saludamos con muchísimo gusto para seguir aprendiendo sobre nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de un tema complicado, medio enredado, es el síndrome de Guillain-Barré. No sé si lo han escuchado. Ah, sí, claro. Exactamente no sé en qué consiste, pero creo que sí es muy... Yo no he escuchado. ¿Qué es? No es tan frecuente, pero es peligroso. ¿Qué es el síndrome de qué? Guillain-Barré. Guillain-Barré. ¿Algún francés era ese güey? Tiene una historia... fuerte, ¿eh? No fuerte, lejana, se descubrió ok. desde la Primera Guerra Mundial, pero trae una serie de complicaciones graves. ¿Y qué síndrome es ese? Significa polirradiculoneuropatía desmielinizante. Joder, lo mando. Sí. Desde el nombre se escucha peligroso. Exactamente. ¿Y? Vamos a hablar, primero tenemos que entender un poquito de la parte anatómica y hay que entender que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, a grosso modo y muy superficial, por decirlo así, se basa en el cerebro y la médula espinal. Ahora, la parte del sistema nervioso periférico son todas esas estructuras que salen De eso. de esto exactamente. Del central. Y se irradia. Literalmente es como el periférico y se dirige a todo el resto del cuerpo, ¿no? A ver. Ahora, nuestra estructura básica y fundamental del sistema nervioso es la neurona. ¿Ok? Ok. Una neuronita tiene un conducto, que es el axón, y este axoncito tiene unas vainitas que lo recubre y son los que ayudan a enviar los impulsos al resto del cuerpo. ¿Es un tubito? Sí, Un tubito obviamente por muy donde va finito. la neurona. Exacto, es de la neurona, es parte de la misma neurona y que le ayuda a hacer sintaxis y comunicación con el resto de las neuronas para mandar una buena información al resto del cuerpo. Ajá. Ahora, cuando hay un daño en estas vainas de mielina, es cuando llegan a tener este daño de desmielinización. O sea, esa mielina se afecta, se rompe, es una enfermedad autoinmune, entonces el mismo cuerpo empieza a atacar esas vainas de mielina, por lo tanto, el resto de tu cuerpo va a tener una complicación bastante grave a manera de cuadraplegia prácticamente en algunos puntos. Sí, llega a ser preocupante. Mira, por la Ahora, mielina, ¿eh? Exactamente. Pinche mielina esa. Exactamente, sí. Ajá. Muchas veces las personas, llegan a pensar que ese síndrome tiene apenas años que se encontró y la verdad es que no. Como les mencionaba al principio, fue descubierto desde la Primera Guerra Mundial con pacientes, o sea, soldados, ¿no? 1920 por ahí. Años, exactamente. Sí. Este fue, justamente, entre 18 y 20. Ajá. Ahí se descubrió. Actualmente los pacientes pueden llegar a consulta por una diarrea o por una enfermedad viral, o sea, ¿En respiratoria. serio? Sí. Se puede llegar a confundir, no tiene un buen tratamiento, solamente abarcan esta sensibilidad que llegan a tener, esa sensación de ¿Qué diarrea. efectos? ¿Esos son los efectos? Los principales. ¿No hay dolor? ¿O los primeros? Los primeros, exacto. Lo que te digo, o sea, la gente llega y es que me he sentido mal, he tenido vómito, he tenido diarrea, a lo mejor tuve influenza, a lo mejor tuve Zika, ¿no? Y esto puede, o sea, lo que hace es bajar el sistema inmune, que te vuelvas mucho más vulnerable y desencadena. Que del Zika casi no hablamos, pero también dejó una serie de efectos secundarios a todos los que lo padecieron, ¿no? Sí, fuerte. O sea, las complicaciones aún así solamente con Zika son de cuidado, ¿no? Oye, entonces llegas, te lo detectan y las consecuencias, si no es bien atendido, puede ¿Pero ser se puede hasta atender? paraplegia. Se atiende. Lo triste de ese síndrome es que es muy rápido, evoluciona muy rápido. En cuestión de 4 semanas, tú ya no caminas. Wow. No jodas. Sí, es peligroso. ¿Y ahí queda? ¿Y es reversible? No, Ajá. normalmente sí llegan a tener secuelas. Si no se trata a tiempo, llegan a tener secuelas. Lo que se hace en este tipo de estudios es un examen de velocidad de conducción para ver qué tan rápido está pasando el impulso o si está disminuido. Justamente lo que pasa el impulso para el resto del cuerpo y esta parte motora y sensitiva, ¿no? La parte normalmente se da de zona distal a proximal. Se empieza a afectar los pies, vas a las rodillas, ¿Pero las piernas, qué la síntomas cadera. tienes? ¿Calambres y esas cosas o cómo? Sí, y tienes pérdida de la movilidad completa.
¿A poco? Se empiezas a dejar de mover el pie, después se va a la rodilla, a la pierna, a la cadera y en casos graves puede llegar hasta el diafragma. O sea, ¿Ah, sí? llegan a tener temas respiratorios y la persona no puede respirar. Pues, Sí. o sea, Oye, Es grave. estoy leyendo que la causa final de muerte dentro de los casos que ubicamos entre los famosos, la causa final de muerte de Vicente Fernández, por ejemplo, la asocian a este síndrome, Guillain-Barré. pero lo señalan que se agudizó después de una caída. ¿Puede ser que una caída termine por provocar que los efectos sean más fuertes? Sí, puede que afecte. Primero hay que ver a qué estructuras daña. Si va a lo que mencionaba al principio, a qué estructura del sistema nervioso, es lo que llega a afectar. Hay muchos tipos de factores en esa situación y ver entre qué anticuerpos daña y las inmunoglobulinas, también cuáles son atacadas y cuáles son las que están más en defensa. Pero ¿Y la lo que fisi- dice y es la rapidísimo, fisioterapia? se lo detectan en agosto y muere en diciembre. Es muy rápido. Digo, aparte la edad, ¿no? Es muy 81 pronto, años, es pero, muy pronto. ajá. ¿la fisioterapia en qué ayuda? Ok. Digo, ustedes, tú Sí, sí, claro. concretamente, con este Primero tema tan tenemos grave. que tener un buen objetivo, que sea claro, Ajá. que sea un buen diagnóstico. Te mencionaba anteriormente el factor de transmisión motora. Y el segundo estudio, también que es muy importante, hacer una punción a nivel lumbar para ver cómo está el líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo llega a tener aumento de células en una porción, o sea, lo normal que llegan a tener y puede estar más elevado, debe tener arriba de 50 células, es muy alto. Ahí nos da un indicador de que es Guillain-Barré. Ahora, ya que está confirmado, Ajá. y en estadios, tiene 2 estadios muy básicos, el agudo y grave. Agudo cuando es muy pronto, en la primera semana, Ujú. porque proliferan 2-3 días. O sea, es muy, 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 muy pronto. Y el grave ya cuando son 4 semanas y definitivamente el paciente no puede mover. ¿Y en las el agudo piernas. qué haces? En el agudo, primero es tratamiento médico. ¿Medicina? Dan medicamentos. ¿Hay medicamento? Sí, Ok. sí, la Para la principal mielina, tratamiento. diríamos. Sí, y para controlar el sistema inmune. Mm. Ujú. Posterior a eso, entonces avanzamos con fisioterapia porque las personas se quedan en cama. No pueden moverse, llegan a tener factores respiratorios hasta cardiopatías. O sea, el Joder, corazón joder. también se afecta. Ajá. Exactamente. Claro, Este pues es un músculo, es ¿no? padre porque esta parte de la fisioterapia entra una rama en la fisioterapia que se dedica a la parte cardiorrespiratoria. Ujú. Entonces, de primera instancia, los pacientes entran a trabajar con los fisioterapeutas cardiorrespiratorios para ayudarles a esta cuestión, ¿no? Que no lleguen a hiperventilar, que no se les tape la vía aérea, que puedan mantenerse por lo menos si están acostados, Sin que dolor. tengan, exacto, y una buena respiración. Ujú. Posterior a eso, nosotros lo que hacemos es hacer movilizaciones, ayudarles con la movilización. Tiene que ser siempre pasiva para que las articulaciones sigan generando este líquido y que puedan estar lubricadas, ¿no? Ujú. En otros casos, cuando los pacientes definitivamente no caminan, hay que ayudarles porque llegan a tener úlceras Claro, por compresión de tanto tiempo que están acostados. hay que moverlos. Exactamente, porque no tienen debilidad, hay que ayudar, también si tienen pérdida de la sensibilidad, hay que trabajar todo este factor sensitivo. ¿Y se recuperan? Sí se llegan a recuperar. Yo Sí, tuve un caso sí. de un chiquito, porque le pasó a un niño. ¿Puede dar ¿Ah, a sí? cualquier edad? Sí, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que es afectado por una bacteria muy famosa, Campylobacter jejuni. Esa es la principal y se da sobre todo cuando los alimentos no están bien lavados. ¿Cómo crees? Sí. O sea, que de eso es también importantísimo Sí, sí. hablar, la prevención. Exactamente, Ujú. exactamente. Y el cuidado, donde comes, el cuidado en casa, todo eso es muy importante. Yo tuve un niño de 16 años Ujú. que tuvo afectación en ambos miembros, no podía caminar, ya tenía que estar con muletas y lo rehabilitamos. La verdad es que lo rehabilitamos ¿Con fisioterapia? con fisioterapia Ujú. y el niño ¿Vida ahorita normal? tiene su vida normal, tiene algunas secuelas, pero es funcional. Ujú. Ajá. Es funcional. Sí, es muy importante que tengamos cuidado con eso, el Pero un buen tratamiento. buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y a tiempo. Exactamente. Te puede hacer exactamente. recuperar tu vida, ¿no? Exacto. O sea, que eso es importantísimo, recuperar la movilidad particularmente, ¿no? claro. Que pareciera que, bueno, después de quedar menos de un mes en cama, pues Exacto. lo primero que piensas es que ya no te vas a Correcto. levantar, ¿no? Los casos ya más graves, Graves. obviamente tienen secuelas y llegan a tardar mucho más tiempo para la rehabilitación. Ujú. Oye, ¿y es una rehabilitación dependiendo del paciente qué tan larga o tiene un promedio de duración?
Es complicado establecer un tiempo de recuperación, todo depende también, edad, peso, todos los antecedentes que hayan tenido, si son sedentarios, deportistas, la edad en la que da. La fisiopatología llega a arrojar 2 casos por cada 100,000 habitantes. O sea, es muy raro, la incidencia es muy baja. Afortunadamente. Sí, pero es de mucho cuidado, sí llega a dar. Y ahorita que para nosotros se nos hace bien fácil de repente salir a comer a donde sea, tenemos más riesgo. De que te caiga una madre de esta. Sí hay que tener cuidado y hacer O sea, una detección para a tiempo. simplificar, en el sistema, ¿cómo has dicho? Hay 2. Nervioso. Nervioso, Central y periférico. Del central es del que sale el problema. De la periferia. De la periferia. Ay, no, como neurólogo no lo haces. No, joder, cabrón, no me... Es que es muy complicado. Sí. Para entender también, ¿no? Sí, ahorita fue muy resumido. Sí, por eso. Sí. Es una cosa muy cabrona, muy grave, que no es fácil de entender. De ahí, del sistema nervioso periférico, puede haber... ¿Qué es? ¿Un virus o algo o qué? Se puede dar por virus, se puede dar por bacterias, Ajá. se puede dar hasta por las vacunas contra influenza también. Sí, que es uno de los que son elementos que activadores. usan los antivacunas, Correcto, ¿no? correcto. Eso también lo puede llegar a detonar y, te digo, de las bacterias más frecuentes son la Campylobacter jejuni. Que Esa es puede la más ser frecuente. en cualquier lechuga o Sí. cualquier madre de estas que esté mal. En el taquito acorazado. Exacto. taquito, Sí, ¿no? verduritas que son tratadas con aguas residuales. Y de ahí te viene todo etcétera. este desmadre. Sí. La mielina que dices que va por ese tubito deja de existir y te viene el pedo. Exactamente. Y Si ahí se ya- dañan. Cuando está dañada, Ajá. no ayuda al nervio a que ¿No hay tenga lubricación o algo de ese eso? el impulso, simplemente Es impulso, el es impulso nervio. nervioso no lo pasa. Entonces, No el comunica. músculo, exacto, no comunica. Entonces el músculo, pues al no tener una señal No sabe. para moverse y para sentir, Fíjate, cabrón. no tienes nada ¿Cómo de es el sensibilidad cuerpo ni humano, movimiento. Sí, es increíble. Increíble Es este cuerpo que tenemos, ¿eh? La buena noticia en medio de todo esto es que, por supuesto, con un buen tratamiento y detectado a tiempo. Puedes recuperar la movilidad, Llegar ¿no? a mandar Correcto, los impulsos correcto. otra vez. Sí, Se sí. rescata es un eso. trabajo muy, muy, muy tardado Ajá. porque es una afectación neurológica autoinmune y es muy tardado, el proceso es tardado. Sí. Hay que Sacrificio, trabajarlo mucho sacrificio. mucho también con las familias a nivel psicológico, Claro. porque es complicado. Sí. Bueno, pero si alguien tiene estos síntomas, pueden ir con ustedes, Claro ¿no? que sí. Primero, la verdad Joder. es que ese tipo de patologías se tratan directamente con los especialistas y posteriormente cuando el médico Pero da la luz verde, rehabilitación ya es. entramos nosotros en este tipo de tratamientos. Si alguno tiene ahorita y está a punto de comenzar una rehabilitación, es donde ustedes entran. Exactamente. Sí, siempre. Pues ya saben, Los tratamientos para este tipo de patologías, de este síndrome, Con forzosamente ustedes. es con el especialista, inmediatamente los mandan a rehabilitación. ¿Especialista quién es? ¿Neurólogo? Sí, es, neurólogo. es un neurólogo. Que sí, te ¿no? preguntabas el nombre y en efecto el Sí. nombre del padecimiento viene de neurólogos franceses Exacto. que acompañaban al ejército francés durante 1916, 1916. George Charles Guillain y Jean-Alexandre Barré. Ellos son los Exactamente. que Lo descubrieron. descubrieron. Julián Barré, exactamente. La Por eso jodida la mielina. combinación de los apellidos Mm. da nombre a esta enfermedad. Y sí, ahí, aparte de este caso de famosos que le comentábamos con Vicente Fernández, que al final sí, bueno, dicen que tuvo que ver con esto, pues hay su muerte, hay otros casos de éxito de recuperación. La actriz Sabine Musier también en 2021 Ah, esa estaba de... señala me acuerdo que, estaba en jodida. 2021 se retiró de la Ajá. actuación porque los dolores que le provocaba este síndrome no la dejaban ya levantarse de la cama, Exacto. pero un año después pudo recuperarse y dentro del relato que comparte es que incluso respirar le provocaba dolor, Exactamente. ¿no? Exactamente. Madre mía. Recordemos que el diafragma es un músculo, Ujú. entonces también ese envío de señal en esa zona todavía está un poquito afectado. Pero bueno, hoy es una mujer que está activa, que recuperó su Exactamente. carrera y seguramente Exacto. acompañada con tratamiento de este Correcto. tipo, ¿no? Como el que acabas de mencionar. ¿Dónde los encontramos? Estamos en Calle de la Luz, número 39, Colonia Chapultepec, a Ujú. una cuadra del Hospital Morelos. Nuestros teléfonos son 241-108-5508 y 777-219-1188. Perfecto, muchas gracias, Gracias por a ustedes. acompañarnos. Gracias.